Un saludo a todos y bienvenidos a otro capítulo de Vibra Viajando. Hoy quiero llevarlos en un viaje muy especial alrededor de una ciudad que es uno de los pilares de la agricultura en Florida. La segunda ciudad más antigua de Miami, para algunos considerada un campo alejado de toda atracción y desarrollo, y para otros un lugar con mucho potencial y en crecimiento, donde se puede vivir una vida más tranquila y con precios más amigables que Miami. Sin más preámbulos, bienvenidos a Homestead. Homestead se encuentra en el sur de la Florida, entre Miami y los Cayos de Florida. Su historia comenzó a tomar forma a principios del siglo XX, cuando se construyó el ferrocarril Florida East Coast Railway, dirigido por Henry Flagler. El ferrocarril abrió la región a nuevos colonos y oportunidades agrícolas. Homestead fue fundada oficialmente en 1913, aunque ya la zona estaba habitada por agricultores que cultivaban frutas y vegetales en sus fértiles tierras. El nombre Homestead proviene de la Homestead Act en 1862, que otorgaba tierras a colonos a cambio de que trabajaran y mejoraran. Aunque la ley no se aplicó directamente en la Florida, el nombre se adoptó para reflejar el espíritu pionero de aquellos primeros colonos de la región. Desde sus inicios, la agricultura ha sido el pilar de la economía de Homestead. Las tierras fértiles y el clima cálido permitieron el cultivo de una amplia variedad de frutas y vegetales, incluidos tomates, frijoles, aguacates, cítricos. Homestead se convirtió en una de las principales áreas productoras de alimentos de todo el estado. El evento más devastador en la historia de Homestead ocurrió el 24 de agosto de 1992, cuando el huracán Andrew, un huracán de categoría 5, azotó la ciudad con vientos de hasta 165 millas por hora. Andrew destruyó gran parte de la ciudad, dejando a miles de personas sin hogar y causando daños estimados en $30,000 millones en todo el sur de la Florida. La reconstrucción de Homestead después del huracán fue lenta pero constante. La ciudad tuvo que adaptarse a nuevas normativas de construcción y desarrollar una infraestructura más resistente a futuros desastres naturales. Andrew cambió el rostro de Homestead, pero también mostró la resiliencia de su comunidad. Hoy en día Homestead es una ciudad diversa y en crecimiento, que combina su rica herencia agrícola con un desarrollo urbano en expansión. La ciudad es conocida por sus atracciones cercanas como el Parque Nacional de los Everglades y el Parque Nacional Biscayne, que atraen a turistas de todo el mundo. Homestead sigue siendo un lugar donde la historia y la modernidad coexisten, con un profundo respeto por la tierra que ha sostenido a sus habitantes por más de un siglo. Un saludo, muchachos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. En esta ocasión nos estamos dirigiendo a Homestead, en Florida, para mostrarles toda la zona por allá. Y les quería enseñar, esta es una buena alternativa para cuando están en horario pico en Miami y el tráfico es insoportable. Y esto es como una freeway, una carretera que se llama la Chrome, que nunca el GPS, no sé por qué misterio habrá, nunca te manda la dirección para usar esta carretera como una alternativa. Sea aunque le pongas ahí forzado, no te la manda. Pero entonces esta es una buena alternativa, recorre directo por un lateral sin tráfico, sin semáforo, sin toles. Es maravilloso. Vamos por allá. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en Florida es que esta gente no se para cuando de ornamentar se trata. Ellos viene un camión y te pone palmas adultas sembradas, las fijan con palos como si llevaran ahí 30 años. Y si por casualidad en la ciudad alguna palma se cae, enseguida por la madrugada viene el truck, la recoge y a los pocos días vas a ver una nueva planta de palma sembrada y fijada con palos. Bueno, casualmente están los jardineros sembrando las palmas en este momento. Por ahí tenemos un casino de Kosuki, que es uno de los pocos casinos que hay en Miami. Unas millas atrás, toda estábamos en la parte como de los Everglades, todo es parte cenagosa, pero es increíble, solo en 20 millas más o menos. Todo esto es área cultivable
Ya enseguida vamos viendo los regadíos, cañas, girasoles. Se me parece muchísimo a Cuba. Cuba tiene mala administración, pero tierra fértil. Y aquí, como dijo José Martí, si el hombre sirve, la tierra sirve. Miren para esto, lleno todo cultivado. En un pedacito, cuántos viveros hemos visto, aquí se le dice nursery, pero hay muchísimos en esta zona. Y también hay muchos negocios de comida en esta zona también. Mango, ciruela criolla, man. Hay muchas de estas personas que tienen negocio aquí que son cubanos, que se asentaron aquí y tienen sus negocios que lo han hecho en esta zona. Incluso esto que ven aquí son campos de palmas que están sembradas ahí para ser replantadas en otras partes de la ciudad. Todo este lugar me recuerda mucho a una parte de la carretera en Cuba que es de Matanzas, de la provincia de Matanzas, que se llama Hawái Grande. En sus buenos tiempos, que casi no tengo ni recuerdo de eso, ¿no? Todo estaba plantado de naranjas y de frutas y uno paraba en la carretera y las podía coger con la mano. Y ahora son campos llenos de malas hierbas. ...40 minutos después, muchachos, ya estamos en Homestead y vamos a estar caminando por un boulevard, una zona donde hay muchas tiendas y souvenir shops, que se llama Wally Square Historic Village. Vamos a comentar un poco de la historia del lugar, muy pintoresco, muy atractivo para venir a caminar por acá por Homestead. Tenemos nuestro cartel de bienvenida y por acá tenemos el mapa del lugar. Todo esto es una tienda artesanal. Casi todos son negocios privados. Aquí tenemos una casa que está convertida en un restaurante. Se llama The Tea Room. El parqueo aquí es gratis. Solo parqueas on the side of the street, al lado de la carretera. Vamos a estar entrando a este jardín, que es como una tienda de souvenirs. Y también se presta para fotografía y parece que alquilan también para ceremonias. Se llama The Courtyard. Bien arreglado todos los lugares. Me imagino que de noche esto debe ser de lo más bonito. Por aquí nuestros bañitos. Y esta para acá, que parece ser como una capilla donde se hacen las ceremonias, las bodas y demás. Este lugar está lleno de pavos reales, que
y vamos a molestarle un poquito la tranquilidad aún. Día entre semana, este lugar está completamente vacío, casi que no tenemos para nosotros. Ni siquiera hemos visto a las personas que atienden el parque, lo cual es muy conveniente para poder tomarles bien todas las imágenes, porque me parece que tengo entendido que como que no está permitido grabar sin autorización, pero igual no pude encontrar ningún lugar donde buscar la autorización porque no hemos visto ni siquiera personas. Así que por aquí les vamos a compartir todo. Está muy bonito y muy conservado este lugar. El Jardín de Cristo. Y por acá tenemos una imitación de una iglesia. No sé si será una iglesia en realidad, pero no lo creo. Está bien pequeña. Se como un centro de oración. Por aquí tenemos otro jardín que también celebra ceremonias, recepciones de bodas, fotografía, que se llama Bridge Garden. Y si no hay problema con el agua, estamos en los Everglades. Aquí están tirando constante y reciclando constante. Así que no se preocupen. Tenemos pavos reales por todo el lugar. Bueno, si por esto le llaman que es The Bridge Garden, vamos a ver si le ponemos un poco más de interés al puente, porque está tirado en el patio y en un estado un poco no muy atractivo. Tenemos un buen restaurante aquí. Miren qué corazón más bonito. Bicicletica aquí para si quieren dar una vuelta por el lugar. No, mentira, es decoración. Bueno, pues esto es Colley Square Historic Railroad Village en South Dade. Esta zona es como viajar en el tiempo a la antigua Florida. Está situada a 40 minutos en coche al sur del centro de Miami. Colley Square es un pueblo de 10 acres que data de principios del siglo XX, lleno de sinuosos caminos, de jardines tropicales, de tiendas de antigüedades, galerías de arte, spa, restaurantes. Incluso en este lugar hay un aviario. Muy bonito para caminar, lleno de pavos reales, de fauna, fresco por la cantidad de árboles. Lo que días entre semana está vacío y casi todas las tiendas están cerradas, así que me imagino que ahora los fines de semana o a partir del viernes vamos a estar confirmando por acá en la descripción. Bueno, pues vamos a comer algo en The Tea Room.
Le acabo de confirmar a la señora y me dijo que podía hacer un video rápido. El lugar está súper encantador. Ya van a ver el interior. Todo está decorado como un estilo antique. Increíble. Toda la vajilla, todo es antiguo, incluso los pasillos, los baños. Me imagino que las joyas no, pero bueno. Miren el lobby nada más. Y por acá está donde vamos a sentarnos afuera, pero hace demasiado calor y este lugar está climatizado completo por dentro. Y pues tenemos a Armandín que nos va a hacer la orden. Increíble el lugar, señor. Por aquí tenemos la parte del baño, todo está decorado, estilo antiguo. Por aquí tenemos nuestro general y su esposa, me imagino. Bueno, pues por aquí tenemos nuestra orden. Pedimos unos crab cakes, pastel de cangrejo, unas papas de la casa y unos camarones tempura y par de cerveza. Ya después más tarde les comentaremos los precios, pero por supuesto, señores, esto no es barato. Esto es un lugar muy exclusivo, pero igual queríamos entrar a conocerlo para enseñárselo a ustedes. Pero aquí esto no es barato, para nada. Bueno, y una ensalada que nos trajeron ahora, me había olvidado comentar. Pues esta es nuestra comida de hoy, fancy. Pero bueno, eso nos lo permitimos hoy nada más. Mañana volvemos a comer barato. Bueno, pues ya nos llegó la cuenta por aquí, muchachos. $53. Exactamente lo que estaba pensando, pero no es del todo descabellado. Bueno, pues así nos despedimos de este lugar. Muy, pasamos muy bien. Y vamos, a ver, $53 por un buen almuerzo en un lugar tan fancy no está nada mal. Vamos a continuar para nuestro próximo destino. Vamos a explorar aquí a ver qué hay. No sé realmente si estará abierto al público, pero bueno, me imagino que sí. Aquí se celebran bodas, aniversarios y cumpleaños. Estas son, parece, las oficinas. La administración. Bueno, vamos a salir. Me parece que estamos de intrusos aquí. Muy bonito. Este edificio insigne ahora mismo es una tienda de perfume. Por eso íbamos caminando por ahí, me daba un olor que decía, ¿pero esto qué es lo que es? Bueno, ya no fue muy difícil de descubrir.
Bueno, muchas gracias. Armandín no podía irse, por supuesto, de la tienda sin comprarse su perfume, ¿entiendes? Mira, cuando pasamos por al lado del sitio, era un olor tan rico, subimos al segundo piso buscando y nos dimos cuenta de que la tienda es una tienda de aromas. Y de verdad que tiene un perfume súper bueno. Yo me compré un palo santo para atraer los santos. Candela, ¿atraerlo o alejarlo? No, hay que Atraer los buenos y alejar los malos. Cosas, pero no, de verdad, está muy rico. Y me llamó la atención la muchacha que nos atendió, muy excelente, muy amable. Una connacional nuestra, una cubana que trabaja allí, así que hay que support local businesses. Hay que apoyar a los locales. Nos hizo también toda la historia del lugar. Nos estaba explicando que el lugar, ¿cómo era, Armandín? Que era por una francesa. Sí, el lugar fue fundado por una francesa que es la dueña del negocio y todos los perfumes son elaborados con ella con aceites esenciales que trae de Francia. Y como vieron el video, tiene de todo. Tiene perfume, tiene esencias para el hogar, Crema. tiene jabones, cremas, tiene todo. Muy rico, muy rico. Nos fuimos. Y además, incluso no es caro. No, yo pensaba que iba a ser más no, caro. Yo pensé que iba a ser muy caro y baratísimo. ¿Cuánto costó ese bebé? Este me costó $19. No, y huele bien. Y Sí. Esencia Esencia. excelente. De verdad que muy bonito. Además, hay que apoyar los coterráneos. Bueno, pues nos vamos de este pedacito que me encantó de Homestead. Todo muy elegante, una onda en el medio de este monte, es una onda bien elegante, bien elegante. De verdad me tomó sorpresa, no me imaginaba que fuera bueno de esta magnitud. Qué clase de boom constructivo hay acá, ¿eh? Sí. Mira para ahí, qué casas más bellas en el medio de este monte, increíble. Recién construido. Esas palmas pueden estar seguros que no nacieron. No. Esas palmas tienen que se las tener. pusieron hace 2 meses. Sí, no, esas palmas, sí. Mira, qué casas más bellas. Realmente bonito el barrio. Muy bonito. Qué bonito ver todo prosperando, ¿eh? De hecho, mira, ahí están las palmas para ser sembradas. Así llegamos a nuestro próximo destino, muchachos, que se trata nada más y nada menos que un templo budista en el medio de los campos de Homestead. Miren qué construcción más impresionante. Templo budista con palmas reales. ¿Qué tú crees? Este lugar se llama Wat Budharansi Buddhist Temple, un templo budista Theravada lo ubicado en Miami Redlands, que fue construido en 1979. Esto es un lugar que le da la bienvenida a las personas para realizar meditaciones, para relajarse. También ofrece oportunidades para aprender un poco más sobre el budismo Theravada. Los monjes del lugar son bastante acogedores y les van a responder cualquier pregunta o guiar a los visitantes a través del lugar. Durante todo el año, en este lugar se llevan a cabo ceremonias especiales que ofrecen una inmersión más profunda en las tradiciones budistas. Qué bella la entrada del lugar. Tenemos los altares. Esto es una residencia privada.
Bueno, pues Armandín sí va a entrar al templo a verlo por dentro, porque él siempre está properly dressed. Pero bueno, nosotros estamos en Florida, así que ya Armandín entró y yo me quedé afuera porque estoy en chores. Así que una recomendación siempre que vayan a conocer lugares históricos, no se los tienen que poner, pero bueno, traigan en el auto siempre un pantalón, porque no saben en qué lugar puede existir estos códigos de conducta. Otros detallitos de que me causaron curiosidad, que a veces nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de contacto con esas religiones, ¿no? Es que los monjes budistas que están dentro, que nos hicieron el recibimiento ahora, bueno, a mí no, porque no pude entrar, no pueden tener contacto con las mujeres. Sí pueden conversar normalmente y explicarle todo, de hecho son muy serviciales, pero no pueden tener contacto con las mujeres. Y con los hombres dice que hay gente que tiene mucha costumbre, sobre todo los latinos, de hacer handshake, de tomarse las manos, saludar, que no es que esté prohibido, pero no es la costumbre de esas personas. Si se pueden abstener de hacer ese tipo de saludos, solo una reverencia, pues es apreciado, es agradecido. Vamos a esperar a que Armandín haga su recorrido por allá adentro para continuar a nuestro próximo destino. Ya nos salió el espía que mandamos allá dentro del templo, que nos va a contar qué es lo que había allá. Bueno, no se puede grabar en el interior, pero está bello. Hay una estatua de Buda dorada, muy bonita, y el olor, la energía que hay adentro, la tranquilidad y el silencio es increíble. Pero tienen que traer pantalones largos, no pueden venir en ropa cortas. Tráigalos en el carro, para que no se ahoguen de la calor tampoco, ¿no? Y cuando lleguen al templo se lo ponen. Pero sí vale la pena que lo traigan para que puedan visitar. Está bien bonito. Y así nos vamos a nuestro próximo destino. Ya estamos en nuestro próximo destino, a más o menos 15 minutos del templo. Llegamos a un parque que se llama Fruit and Spice, frutos y especies. Bienvenidos. Por aquí tenemos como que la entrada del parque, donde tenemos que pagar la admisión. Son $10 por los adultos y $3 los niños de 6 a 11. Los niños menores de 6 años es gratis. Que vamos a pagar nuestra admisión y recorrer el parque. Por aquí tenemos un cajero automático, bebidas. Por aquí nos ponen las reglas del lugar, que se pueden comer las frutas que estén caídas en el piso, pero no cortar las que estén en los árboles. Está permitido comer frutas en el parque, pero no entrar comida del exterior. Bueno, pues la señora fue súper agradable. Pues cada vez que vengan a uno de estos sitios, muchachos, solo por curiosidad, entren al sitio web, porque muchas veces tienen ofertas que no lo sabemos, por supuesto. Entonces, ya una vez aquí, la entrada es $10 por persona, pero ella nos preguntó como que si habíamos mirado el sitio web, y yo le dije, no sabía nada del sitio web. Bueno, pues en el sitio web hay una oferta y yo voy como que a pretender que ustedes sí miraron el sitio web, porque había una rebaja de un 50%, o sea que por los dos solo pagamos $10, pero la señora nos dijo, yo voy a pretender que ustedes miraron el sitio web. O sea, ok, todo bien. Entonces nos dio un fruit sample aquí, que es todo biodegradable, y nos explicó cuáles son las cosas que se pueden comer, porque en este parque está lleno de frutales. Por supuesto, siempre nos advirtió que no recojamos ni comamos nada que no sepamos lo que es. Tienes que tener conocimiento, pues vaya, es muy fácil. Si ves un plátano, pues es un plátano, ¿entiendes? No creo que vayas a ver un plátano venenoso. Pero bueno, pero las cosas extrañas, algunas berries y moras y que tú no sepas lo que es, que las dejes ahí. Por supuesto, no se pueden llevar ni entrar comida al exterior, ni
sacar comida del lugar. Come toda la fruta que tú quieras por ahí. Hártate, vete con la barriga llena, pero déjala ahí. Estás live. Estamos probando las fruticas que sí son amargas. Esto es una hojita de plátano, de la fruta del plátano. Ese que es biodegradable, que cuando acabemos lo tiremos donde quiera. Donde quiera, no, debajo de un árbol para que sirva de agua. Toss it everywhere, she said. No, toss it under a tree. Underneath the tree? Yeah. Okay. Will do. Okay. So I toss it under the tree? Under a tree because it's good for the tree. Under a tree. Aquí tienen sus murales para que se tiren sus foticos. Aquí estamos entrando a una plantación de bananas. Tenemos el cartel que nos da la bienvenida. Dice: sentirlos, pelarlos, es tan satisfactorio, el color tan amarillo, tan gratificante. Nada puede detenerme de comer bananas. Eddie Finber Fincher. Tengan cuidado, muchachos. No les vaya a caer un coco en la cabeza. Así que vayan a ver a Mandín posando abajo de los cocos. Que muchas veces esos mismos que ven están secos. Y ellos no avisan cuando se van a caer. Y un coco en la cabeza a esa altura no creo que sea muy agradable. Puedes olvidar unas cuantas cosas. Por aquí tienen una mata de uvas jaboticadas que me recuerda en casa de mis abuelos en el campo que habían matas de estas. Estas uvas crecen en el tallo del árbol y el tallo se llena completamente, como pueden ver ahí. Y esas uvas tienen las semillas muy pequeñas y tienen una pulpa. Son espectaculares para hacer vino. Es originaria de Brasil, ¿no? Sí, creo que es de Brasil. Pero bueno. Vamos a comer. Vamos a comer una, aunque dice que no se pueden tumbar, que es recogerla al piso, pero ustedes saben, están maduritas, no. Por aquí tenemos el llamado marañón, el que te entume la boca, ¿no? Entumece la boca. El que te entumece la boca. Era para mi amigo Arnel, si lo está viendo en Cuba, que tenemos una historia muy cómica del marañón. Un profesor de la universidad que nos como que pretendía que sabía mucho, ¿no? Una vez nos dijo: no, ustedes no han probado, la Coca-Cola no es igual a la Pepsi, porque la Coca-Cola te deja la boca así como... Y quería decir el marañón, pero no sabía cuál era la fruta. Y dijo: como la pera. Y yo digo: oye, la pera no te deja la boca entumecida. Entonces todo el mundo ya teníamos un chiste entre nosotros para el profesor. Bueno, después nos dice que el marañón es venenoso, no comer esta fruta. Parece que no es lo que yo recuerdo, o no será la misma especie de la que comíamos por allá por Cuba. Escuchen para este cantante. El muchacho está inspirado. Fíjate que primero está Andrea Bocelli y después está él. Tenemos el sinsonte. Sinsonte, ¿no? El sinsonte es el que imita el sonido de todos los pájaros. Mockingbird. Miren, ahí tenemos la casita de los nidos. Le ponen sus nidos para que aniden. Y tenemos allá 3 custodios que nos están custodiando para si acaso hacemos algo sospechoso, caernos a picotazos. Nos vamos a despedir de Florida sin ver un alligator. No me muero por verlos, ¿no? Pero sí, hoy sería interesante. Parece que los muchachos están un poco tímidos. Keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing
Aquí entramos a un invernadero, que es la parte asiática, porque el parque está dividido por regiones del mundo. Como pueden ver, en este caso hay un invernadero para poder mantener las condiciones de las regiones del mundo de donde son estas frutas. ¿A probar? Claro. ¿Y tú también? No, yo no. Ahora que sabes. Bueno, la primera fruta estaba bastante mala. Vamos a darle otra oportunidad. Estas son otras, son como berries, ¿no? Hay que agarrarla del suelo. Dice que hay que agarrarlas del suelo, no se pueden tumbar de las matas. Reglas del parque. Second try. Dime qué tal. Mejor. Es como tiene como una semillita dentro, parece como si fuera café. Y es como agria. Bueno, vamos a ver qué sabe esto. Miren para el tamaño. ¿Será fruta eso? Eso se dice árbol pan. Árbol pan, mucha paso. Y esa está chiquita, ya la de arriba está más grande. Quizás en algún futuro, con el avance de la tecnología, le podamos poner olor a los videos. Eso te iba a decir. Porque la sensación es, no se puede describir. Imagino que en unos años ya eso sea posible ya. Ponga algún dispositivo en la nariz ahí que te transmita los olores. Este pedacito se llama el jardín de las hierbas. Ese de las hierbas aromáticas, porque la verdad que hay un olor muy rico. Bueno, mira, tenemos allá pimiento. Aquella, ¿te acuerdas que es la que usábamos en Cuba para espantar las moscas? Albahaca morada. Allá en Cuba nos poníamos para espantar las moscas eso en la oreja. Y el olor es tan fuerte que los insectos se te alejaban. Hacía años que no veía ese. Bueno chicos, pues nos vamos despidiendo de Fruit and Spices Park. Nos vamos hasta nuestro próximo destino. Un lugar de lo más family friendly, muy bueno para venir, sobre todo a las personas que les guste esta historia de la botánica, de las frutas, de las regiones, los distintos tipos de plantas y frutas de alrededor del mundo. Y muy bueno para venir con los muchachos, para pasear. Hemos visto varias personas que traen sus mantos de yoga para hacer yoga, para meditar, porque hay bastante silencio, solo casi se oye el ruido de los pájaros. Así que nos vamos despidiendo y nos vamos a nuestro próximo destino. Por allá, aquel carrito es el que da los tours. Los tour times son a las 11 de la mañana, 1:30 de la tarde y a las 3 de la tarde. La señora nos dijo que el precio era $15. Así que hay dos opciones, o el tour guiado, donde te van explicando el origen y todo cada uno de las partes del parque, o la entrada donde tú mismo caminas por el lugar. Bueno, pues ya salimos del parquecito, del jardín botánico que visitamos, y la señora súper atenta nos dio estos flyers que dice que es un passport de Redland, donde puedes ir a varios lugares que hay interesantes aquí en el área de Homestead. Muy interesante. Me causa porque algunos ya yo había hecho la averiguación, que son los que vamos a ver a continuación, pero hay otros que vienen ahí que no me había dado cuenta. Así que quizás por cuestiones de tiempo no los vamos a conocer todos, pero si nos da tiempo vamos a ver algunas de las sugerencias que nos dio. El trato en el lugar, inmejorable. La señora, verdad, que se portó súper bien, incluso con el tip que nos dio de ¿para qué vas a pagar $20 si puedes pagar 10? Bueno, pues le hicimos caso al pasaporte que nos
que nos ofreció la señora y estamos en nuestro primer destino. RF Orchids. Es como un jardín botánico, ¿no? De orquídeas. Vamos a ver, porque ya está el agua está amenazando, a ver a cuántas cosas nos da tiempo conocer. Miren qué bonito está el pabellón este para sentarse, para hacer eventos, venir a conversar con los amigos. Nuestros baños bien escondidos aquí, en forma de árbol. Y ahí debe ser donde tocan la campana cuando es la hora de comer. Miren, a los que les gusta pescar, bueno, pescar no, caballero, como lo toman las cosas literales. Ahora, por supuesto que aquí está prohibido pescar. El tamaño de esas carpas. Enorme. Como diría mi amigo hermano, aquí sí pica el pez. Aquí tenemos el sobrino de King Kong. Llegamos al paraíso de mi hermano. No te entretengas mucho, que aquí no nos podemos demorar. Aquí tienen eso tiene el precio. Esta pequeña nos cuesta $85. ¿Saben? Las cosas bonitas hay que pagar, ¿no? Miren qué cosa más bonita. Y sin árboles, sin nada. Están absorbiendo la humedad del ambiente. Este es el souvenir shop. Y aquí entre los carteles nos encontramos esta frase tan bonita que nos dice que hay cientos de lenguajes en el mundo, pero una sonrisa los habla a todos. Ya saben, a reírse, caballero. Que reír no cuesta nada y produce mucho. Llegamos a nuestro próximo destino, Coral Castle, el castillo de coral. Vamos a ver qué tal está. Bueno, pues la entrada nos costó $20 por persona y nos dijo que el tour era solamente guiado, o sea que no se puede entrar por uno mismo a caminar. Así que bueno, está un poquitico pricey, pero el lugar está interesante. Aquí estamos esperando a las 4 que empieza el tour, porque el tour tiene por supuesto sus horarios. Y la señora nos dijo que podíamos empezar a ver un documental para ir ya cogiendo un poco la historia del lugar antes de entrar a enseñarnos. Pues ya vamos saliendo, amigos, de Coral Castle. Desgraciadamente, por supuesto, yo me lo imaginaba, no se permite tomar video, pero les tomamos una foto de lo más interesante del lugar y voy a tratar de explicarles más o menos toda la historia del lugar. Se la pones en un collage y No obstante, hay que venir a verlo, que es lo que nos dijo la guía. No permitimos tomar video para que las personas puedan venir a vivir la experiencia. Así que le vamos a dar unas pequeñas explicaciones del lugar con la foto y para que se lleven una idea del lugar, de lo más interesante de la historia acerca de un señor que se mudó a Florida con el corazón roto y construyó todo este lugar. Un visionario, un muchacho tenía problemitas.
Pues bienvenidos a Coral Castle. Esta es una de las estructuras más misteriosas y fascinantes en Homestead, Florida. Construida por Edward Liskanen, un emigrante letón, Coral Castle ha intrigado a visitantes y científicos por décadas, debido a su enigmática construcción y el secreto que rodea su creación. Este señor comenzó la construcción de Coral Castle en la década del 20, después de haber emigrado a los Estados Unidos tras una desilusión amorosa en su país natal. Su prometida, Agnes Scoff, lo dejó el día antes de su boda, lo que supuestamente lo motivó a emprender este ambicioso proyecto. Originalmente el sitio se llamaba Rockgate Park y estaba ubicado en Florida City, pero Liskanen trasladó la estructura a Homestead en 1936, donde continuó trabajando en ella hasta su muerte en 1951. Lo que hace de Coral Castle tan intrigante es la forma en que fue construido. Este señor, que pesaba un poco más de 45 kilos y medía menos de unos 60 metros de altura, afirmó haber construido la estructura él solo, utilizando herramientas simples y sin la ayuda de maquinaria pesada. Sin embargo, los bloques de coral, algunos de los cuales pesan hasta 30 toneladas, fueron extraídos y esculpidos con una precisión asombrosa. Liskanen nunca reveló su método, lo que ha llevado a muchas especulaciones. Algunas teorías sugieren que utilizó principios de magnetismo o levitación, aunque no hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Él mismo decía que había descubierto los secretos de cómo los antiguos egipcios construyeron las pirámides. Coral Castle está compuesto por numerosas estructuras, todas están esculpidas a partir de bloques de coral. Algunas de las características más notables que se pueden apreciar en este lugar incluyen una puerta giratoria de 9 toneladas que se balanceaba con el toque de un dedo, aunque tuvo que ser reparada en los años 80. Un telescopio de piedra alineado con la estrella polar, un reloj de sol, tronos, sillas de balanceo, mesas en forma de corazón y cama, todo esculpido en coral. Un muro de bloques de coral que rodea la propiedad, cada uno de ellos encajado perfectamente sin cemento. Después de la muerte de Liskanen en 1951, Coral Castle fue adquirido por una familia local que lo abrió al público como una atracción turística. Desde entonces este lugar ha sido visitado por miles de personas que vienen a admirar la destreza de este señor y a intentar desentrañar el misterio de cómo fue construido. Coral Castle ha sido mencionado en muchos libros, documentales, programas de televisión y sigue siendo un lugar de fascinación y misterio. Algunos los ven como un testimonio del ingenio humano, mientras que unos creen que hay un secreto aún por descubrir sobre cómo fue realmente construido. Hoy en día Coral Castle es reconocido como una maravilla arquitectónica y una obra de arte única, un monumento a la dedicación de un hombre y su habilidad para transformar su dolor personal en algo extraordinario. Pues amigos, ya llegamos a nuestro próximo destino. Se los vamos a estar enseñando ahora. Se llama Bayfront Park. Y ahí tenemos, como les había enseñado, las aplicaciones. En el mayor de los casos, la mayoría de los lugares que hemos estado es Park Mobile. Y aquí esta se llama Pay by Phone. Es otra distinta. Tienen que instalar la aplicación, buscar la zona en que están. Y bueno, ya ustedes saben el procedimiento. Bienvenidos muchachos a Bayfront Park. Esto es un parque que queda casi en la punta de Homestead. Hay muchas opciones. Hay parques para los niños, hay unas pequeñas playas donde te puedes bañar. Hay amenidades como restaurantes, bares. Entonces es una buena opción para venir un fin de semana, para venir a compartir un poco y relajarse. When there's nothing left to say, well, the good time is over, then I'll be on my
cerca de aquí tenemos un launch point, que es donde las personas vienen a lanzar los yates y los barcos y eso, y salen por este canal que ven ahí hacia la bahía. Por aquí tenemos los puntos donde las personas reservan sus sombrillas con su horno y todo para hacer sus buenas costillas ahí cuando las traen. Ya esto queda por aquí, por la esquina del parque. Y tenemos a unos muchachos ahí haciendo justo lo que no se puede hacer. Sentarse arriba de los monumentos, sentarse arriba del cañón. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues así nos vamos despidiendo, muchachos, de esta aventura por Homestead. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden, suscríbanse, activen las notificaciones, regálenme su like, comenten, pregunten lo que quieran y nos vemos en la próxima aventura.